tal? Soy Ari y sí, como podrán ver, una vez más estoy de regreso. Espero que esta vez pueda ser muchísimo más constante. Y es que sí, el día de hoy vengo a platicarles un poquito de dos libros que son parte de una saga que toca temas que desde el primer momento me llamaron mucho la atención. Y para no hacer más largo esto, les estoy hablando de La Escuela del Bien y el Mal y Un Mundo Sin Príncipes, escritos por Soumen Chainani. Antes de empezar quiero darle especialmente las gracias a la editorial Urano por haberme mandado el libro. Y es que sí, gracias a ellos es que pude iniciar con esta historia que, insisto, toca temas que disfruté, aunque también tiene como que sus partes no tan buenas, pero bueno, ya de todo esto estaremos hablando propiamente en la reseña. La Escuela del Bien y el Mal, publicado originalmente en 2013, es una historia que comienza en el pueblito de Gabaldon, que cada 4 años reciben a la misteriosa figura del director, quien con su llegada se encarga de llevarse a 2 niños, chavitos, adolescentes, morritos, como sé que ustedes les llaman a las personas que están entre la edad adolescente. Todo esto con el fin de llevarlos a la mítica Escuela del Bien y el Mal, que se encarga de formar a los próximos príncipes, princesas, guerreros, o por el contrario, explotar su potencial como villanos, brujas o secuaces de los cuentos de hada. El tiempo de que el director llegue está cada vez más cerca, y todo el pueblo está seguro de que 2 jóvenes serán las elegidas. Por un lado está Sophie, quien siempre ha soñado con ser una princesa, y por el otro lado tenemos a Agatha, quien obviamente prefiere la comodidad que le da el cementerio y su casa después de haber sido prácticamente perseguida toda la vida por tener un aspecto que lucía malvado. Y pues sí, finalmente se cumple el plazo. Ambas chicas llegan a la Escuela del Bien y el Mal, pero no donde todos lo esperaban, ya que Sophie es enviada con los Nuncas a la Escuela del Mal, mientras que Agatha termina con lo siempre en la Escuela del Bien. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Será acaso que el director cometió una equivocación? Y lo más importante, ¿se acoplarán este par de amigas al destino que les fue seleccionado? Y bueno, comencemos con el té. Para empezar, este no es un punto negativo, sino es más bien algo como que personal, y es que yo no estoy tan acostumbrada a leer libros de este estilo que sean middle grade, y a lo mejor ustedes dirán cuál es la diferencia entre lo que normalmente lees y el middle grade, y es que yo creo que mucho tiene que ver con los personajes, ya que no es lo mismo leer a un chavito, una chavita de 12, 13 años, a una persona de 20 y tantos años, de 18 años. Digo, igual, ningún personaje es 100% perfecto, pero no sé, como que a veces me estreso un poquito menos con las elecciones de las personas que ya están un poco más grandes a las personas más jóvenes. No sé, digo, después de otro tipo de lecturas, o después de adentrarme más en la categoría de middle grade, igual cambia completamente mi opinión, pero de momento sí fue un poquito estresante por la madurez o inmadurez de los personajes. Y bueno, al menos en este libro, no sé, siento que con los personajes que no son los principales pasa una de dos. A pesar de que su historia de trasfondo puede ser bien interesante, salen o muy poco o son un poquito planos. Otra cosita que como que noté que no me termina de encantar, siento que al menos en este primer libro los puntos de vista cambian muy bruscamente en un mismo capítulo. Puede haber varios cambios de perspectiva sin que uno se dé cuenta. A veces sí llega a ser bastante confuso. Y es que, no sé, este libro no tiene tantos capítulos, pero la verdad es que son bastante largos. Eso puede contar como un punto intermedio, vaya, porque hay personas a las que les encantan los libros con capítulos largos. A mí personalmente no, yo prefiero que aunque sean muchos capítulos sean un poco más cortos. Ahora también el final está escrito un poco raro, por partes está como tranquilón, pero después agarra como que velocidad y ya por el final todo se vuelve una completa locura, lo cual tampoco es algo completamente malo en sí, porque hay a quienes nos encantan los finales que son así como súper explosivos, donde todo está pasando al mismo tiempo, pero no sé, como que el ritmo en general de esos últimos capítulos como que no hice completamente match. Digo, igual me gustó la solución final que dieron a todos los problemas, al menos en este primer libro. Y pues sí, mi punto, digamos que menos positivo de esta historia, tiene nombre y apellido. Bueno, no sé si tenga apellido, pero sí tiene nombre. Y se llama Tedros. Tedros es también un chavito que trae una historia de trasfondo que se me hizo la verdad muy interesante, porque él es hijo de reyes y bueno, digamos que su situación familiar es algo triste y complicada, pero el problema, o bueno, más bien mi problema con este personaje es que, ok, él viene un poquito traumado con esto de no juzgar el aspecto físico, pero en cuanto ve a una persona que no es a sus ojos agraciada, pues digamos que se le olvida, y es ahí donde está mi problema. Es un
un personaje que se vuelve bastante insufrible ya en conjunto, y todo el espalle que se arma como que me estresó muchísimo. Ahora, como puntos positivos también tiene bastantes, y es que para empezar, la relación y la dinámica entre Sophie y Agatha a veces puede ser un poquito estresante, pero en general es bastante divertido y bastante refrescante de leer, porque son personas que tienen, digamos, gustos y comportamientos completamente opuestos, pero que hacen que de cierta forma su amistad funcione. Y aunque uno al principio ve que esta relación es como muy superficial, poco a poco vamos entendiendo más estos personajes y qué es lo que hace que hasta cierto punto lleguen a estar juntas. Ahora, la construcción del mundo también es un tema que a mí me encanta. Estamos hablando de algo que es muy grande y que tiene muchísimo potencial para explorar y para explotar, que es el mundo de los cuentos de hada. Aquí en esta historia, digamos que los cuentos de hada están muy presentes desde dos perspectivas, desde quienes los viven y desde quienes los perciben, y es bien padre poder leer este tipo de cosas, porque creo que hasta este punto, hasta este momento, no había leído una historia que tratara este tema como tal. Y bueno, aunado con esto de los cuentos de hada, hay algo que me gustó mucho, y es la visión de Agatha con respecto a todo el mundo, ya que es una persona que constantemente se cuestiona muchas de las actitudes que hay dentro de los cuentos, y constantemente como que saca de sus casillas a las personas de su alrededor. Igual no es perfecta, porque de repente sí llega a estresar un poquito el hecho de que tenga ciertas oportunidades y por sus mismos prejuicios no las acepte, pero igual es muy interesante ver que alguien se cuestione realmente algunas actitudes machistas que hay en los cuentos clásicos. Ahora sí, ya con respecto a mis opiniones finales, yo creo que este para mí fue un libro de 4 estrellas, y es que, insisto, tiene un potencial increíblemente grande. Es apenas el inicio de lo que podría ser una super historia, que aparte, déjenme les digo que va a tener adaptación a Netflix. Si no ando mal, ya tiene hasta cast y toda la onda. No sé bien cuándo es la fecha de estreno, pero pueden encontrar muchísima más información en el Instagram de Soman Chainani, que es el autor. Entonces, sí. También algo que me gustaría resaltar es que tiene una edición súper bonita, en la que con cada inicio de capítulo podemos encontrar una imagen que nos va a hacer referencia, ya sea de algo que pasa al inicio, a medias o al final del capítulo. Entonces está bastante interesante esto de intentar encontrar a qué se refiere esta imagen antes de que las cosas pasen. Y finalmente, un punto que a mí me gustó mucho es que yo me pude ver un poquito en ambas protagonistas. Por una parte, Sophie es un personaje que, a pesar de que es bastante berrinchuda y que me estresó mucho más que Agatha en este primer libro, también es un personaje bastante carismático, bastante creativo, pero también bastante vanidosa, y pues en fin, que con Agatha me gustó mucho que pude conectar en cuanto a un poco de su forma de pensar y también de cuestionarse todas estas actitudes que ella estaba viendo que nunca estuvieron bien, y que al estar, digamos, que presente ahora sí que con muchas personas que hasta ese punto nunca se habían cuestionado nada, no sé, como que me gustó el haberla leído, vaya. Y pues sí, hasta aquí llega mi opinión de este primer libro. Espero de verdad, si le dan una oportunidad, o si ya lo leyeron, también me dejen saber cuál es su opinión. Antes de empezar con la siguiente reseña, quiero que me dejen en los comentarios, si ustedes pudieran o tuvieran la oportunidad de ir a la escuela del bien y del mal, ¿cuál escogerían? Si les gustaría ir a la escuela del bien, déjenme este emoji, y si les gustaría ir a la escuela del mal, déjenme este otro emoji en los comentarios. Espero tengan un bonito día, tarde y noche, una bonita semana en general. Pasando a la segunda parte, o sea, Un mundo sin príncipes, publicado originalmente en 2014, creo que este es un dato que tenemos que tener muy en cuenta para lo que voy a hablar después. El final de Cuento de Hadas de Sophie y Agatha fue sellado con un beso. O bueno, al menos eso es lo que nuestras protagonistas creyeron luego de los eventos ocurridos al final del primer libro. Pero, ¿qué pasa cuando la amistad no es suficiente para un corazón? O cuando el terror de convertirte en un monstruo solo te hace triste e infeliz. Un deseo podría reiniciar los cuentos de Agatha y Sophie. El problema es que la escuela que dejaron atrás ha cambiado como consecuencia de su cuento. Y ahora el frágil equilibrio entre hombres y mujeres se ve aún más afectado con el regreso de estas amigas. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde llegarán para cumplir sus deseos? Y bueno, sigamos con el té. Ok, para empezar, la historia siento que, a diferencia del primer libro, tarda
tarda más en arrancar, por tanto el libro puede volver a sentirse bastante largo. Digo, repite esta cuestión de los capítulos largos, pero creo que uno se acostumbra con el primero. Bueno, al menos ese fue mi caso. En cuanto a los personajes, siento que Agatha como tal tuvo un retroceso y la verdad no me gustó, porque si bien veníamos de conocer a esta protagonista que era toda, me niego a seguir los estándares, que se planteaba, digamos, diferentes perspectivas, no sé, como que cuestionaba mucho. En este libro la vemos muy entrada en otro tipo de temas y la verdad no me encantó. Digo, son diferentes etapas y me gustaría leer el tercero para saber cuál es el destino de esta protagonista, si crece, si vuelve un poquito a cuestionar y dejar mucho de lado estos aspectos más de damisela en apuros, vaya. Ahora, en este libro en específico, tuve muchos más problemas con Tedros. Digo, si de por sí en el primero ya me caía mal, en este todavía me cayó peor. Tomó muy malas decisiones, cosas, ay no, o sea, muy egoístas. Digo, Sophie también llega a ser bastante egoísta en este libro, pero Tedros es todo un tema, vaya. Bastante estresante. Y en general, los vatos me cayeron súper mal en este libro. O sea, son contadas con los dedos de la mano quienes me cayeron bien en cuanto a personajes masculinos. Y esto creo que solamente es la entrada para mi punto más negativo con este libro. Y es que a mí me conflictúa mucho que se tocara el tema de embrismo y no se le diera una diferencia o una separación tan clara del tema del feminismo. Vaya, el machismo pues está presente desde el primer libro, en este segundo se ve y se siente todavía muchísimo más. Creo que también tiene que ver un poco el año o el tiempo en el que fueron escritos estos libros, y es que al menos este segundo es como de 2013 a 2014. Quiero pensar que en este tiempo, en estos 6-7 años hemos evolucionado un poquito nuestro pensamiento, porque inclusive si leemos libros de principios de los 2000 ya hay cosas como que nos suenan mucho y ya es como de esto es una actitud que no va, es una actitud tóxica, esta es una actitud machista. Son cosas que en su momento no detectábamos y en su momento dejábamos pasar y hasta romantizábamos, y hoy en día no, hoy en día estamos más conscientes. Creo que pudo haber pasado esto, que el autor no estuviera tan bien informado, la verdad no sé, aquí sí no voy a afirmar nada porque estaría hablando desde la ignorancia. Entonces sí, yo aquí no puedo decir que el autor no supo diferenciar y que por lo tanto pensó y escribió que el feminismo y la misandría eran lo mismo, cuando pues no. Pero lo que hizo que tuviera muchísimo conflicto con este libro fue esa falta de línea entre una cosa y otra, porque si bien hay actitudes hembristas, también hay actitudes bastante feministas y bastante sororas entre las chicas de esta historia. Y creo que no se debería de menospreciar estas actitudes de sororidad solamente por el contexto hembrista. Y no sé, como que tuve mucho problema con eso. Igual, si ustedes ya lo leyeron, por favor déjenme saber en los comentarios qué opinaron, si también tuvieron este problema o si ustedes sí supieron ver dónde el autor delimitó las cosas. Ahora, pasando a los puntos más positivos, la pluma del autor mejoró muchísimo en este libro. Se me hizo, no sé, como que más dinámica, más interesante, y sobre todo que los cambios de punto de vista ya no estuvieron a lo loco como en el primero. O sea, aquí sí ya era más fácil reconocer el punto de vista de un personaje y de otro. Si algo tenemos que reconocer en este libro, pues es la evolución que tuvo Sophie. La verdad estuvo muy padre leer desde su punto de vista, porque a pesar de que inicia el libro un poco extraño y luego se vuelve bastante egoísta, también se da cuenta y aprende de sus errores e intenta arreglarlos. No sé, como que me gustó muchísimo esta línea donde Sophie ya es un personaje más maduro, más centrado, que sí, no deja de tener miedo, pero al mismo tiempo disfruté muchísimo más leerla en esta ocasión. Hay una dinámica en la segunda parte que involucra un personaje llamado Philip, que, híjole, me encantó ese plus, me encantó leer esa perspectiva y me encantó el rumbo que le dio la historia, porque la hizo todavía más dinámica, todavía más intensa. O sea, de verdad yo estaba así como de... yo no podía con la emoción. Y finalmente este mundo de cuento de hadas sigue siendo muy interesante, y afortunadamente ya en esta segunda parte se le empezó a dar un poquito de más dimensión a ciertos personajes, y es algo que yo agradezco muchísimo. Hubo varias sorpresas por ahí con algunos y no sé, pero esta parte en definitiva me dejó con un buen sabor de boca. En lo personal, insisto, disfruté muchísimo de estas partes de empoderamiento femenino y de hermandad. Creo que me hubiera gustado que hubieran sido más claras. El villano de esta historia se siente muchísimo más presente que lo que vimos en el primer libro, y me gustó muchísimo que fuera una persona tan
inteligente, o sea, que ya tuviera tan previsto como para ir poniendo trabas en el camino de nuestros protagonistas. Aunque no es un villano perfecto, me gustó y me agradó conocerlo. Y pues sí, el final me dejó con mucha intriga, pues es obvio que esta historia tiene mucho por contar. A este libro le doy 3.5 estrellas, porque a pesar de que creo que en general lo disfruté un poquito más, tuve mucho problema con esta falta de delimitación entre una cosa y otra, y creo que para mí es lo que le baja. Pero igual, insisto, ese final me dejó súper emocionada y ya no veo la hora de poder conseguir el tercer libro para continuar con esta saga, porque sí, la verdad sí tengo ganas de saber cómo continúan estas historias y hasta el punto en el que van a terminar. Si no ando mal, Urano este año va a sacar la última parte y pues sí, me emociona muchísimo porque va a ser más fácil que consiga de un jalón los que me hacen falta. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias si se quedaron hasta esta parte. Si ya leyeron estos libros, déjenme saber cuál fue su opinión en los comentarios, se los agradecería muchísimo. Y si les dieron ganas de leerlos también, déjenmelo saber, porque insisto, es una historia bastante llamativa y que yo creo que se puede disfrutar muchísimo. Por favor, déjenme saber qué retelling les gustaría protagonizar. Yo los quiero mucho y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.